Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, saludándolos nuevamente en este espacio de Salud para Todo, dedicado precisamente a hablar sobre temas muy importantes que abarcan nuestra salud. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado, por acompañarnos en los diferentes países donde llega la señal de Teleamiga Internacional. Recordando también nuestras líneas telefónicas el día de hoy en la ciudad de Bogotá, el 287-83-55 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Con nuestro invitado del día de hoy, nuestro especialista, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas e inquietudes. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la bronquitis. La bronquitis es una inflamación de los bronquios que conlleva la disminución de la entrada de aire a los pulmones. Miren esta cifra. Es una de las principales causas por la cual las personas llegan a las urgencias y conlleva a un aumento de la mortalidad en las personas mayores de 65 años y menores de 5 años. Y esta última cifra que también es muy importante, de 1000 adultos, 44 personas padecen esta enfermedad por año. Vamos a ver entonces, antes de conocer a nuestra especialista y entrar en materia con este tema, a ver esta información que nos va a ser muy útil. La bronquitis es una inflamación en los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan el oxígeno a sus pulmones. Esta causa una tos que en forma frecuente presenta mucosidad. También causa dificultad para respirar, jadeo y presión en el pecho. Existen dos tipos de bronquitis, aguda y crónica. La mayoría de los casos de bronquitis aguda mejora en unos días, pero la tos puede durar varias semanas después de haberse curado la infección. A menudo, los mismos virus que causan el resfrío y la gripe pueden causar bronquitis aguda. Estos virus se propagan por el aire cuando alguien tose o a través del contacto físico. Por ejemplo, alguien que no se haya lavado bien las manos. La exposición al humo del cigarrillo, contaminación del aire, polvo y gases también pueden causar bronquitis aguda. Asimismo, las bacterias pueden causar bronquitis aguda, pero no tan seguido como los virus. La infección respiratoria o de las vías aéreas es una infección que surge en cualquier región del tracto respiratorio, alcanzando desde las vías aéreas superiores o altas, como las narinas, garganta o senos paranasales, hasta las vías aéreas inferiores o bajas, como bronquios y pulmones. Generalmente este tipo de infección es provocado por microorganismos como virus, bacterias u hongos de diversos tipos, provocando síntomas como coriza, estornudos, tos, fiebre o dolor de garganta, por ejemplo. Las infecciones respiratorias altas son las más comunes y suelen ser contagiosas, principalmente las causadas por virosis, que son fácilmente propagadas en sitios con aglomeraciones de personas como escuelas, guarderías o el autobús. Ya las infecciones bajas que alcanzan los bronquios y los pulmones suelen ser más graves y suelen atacar a personas que tienen más riesgo, como bebés, niños, ancianos y las personas con el sistema inmune comprometido. Muy bien, ahí veíamos que era la bronquitis. Hoy nuestro especialista también nos va a hablar, que es médico neumólogo, nos va a responder todas las preguntas de qué es la bronquitis, cuáles son sus causas y síntomas y por supuesto los tratamientos para tratar este padecimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se muevan porque ya volvemos. Regresamos con ustedes. Recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas para que se comuniquen con nosotros en la ciudad de Bogotá al 287-83-55 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver su perfil. Cardales, él es su especialidad es la medicina interna y la neumología, así que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a este espacio. Es todo un placer y mil gracias por la invitación, aquí deseoso y encantado de hablar de uno de los temas más importantes para todas las personas, que es la bronquitis aguda. Muy bien, doctor, precisamente empezamos hablando de qué es esta enfermedad.
Bueno, la bronquitis aguda es la inflamación de los bronquios. Se caracteriza porque se disminuye el calibre de las vías aéreas. Esto hace que sea difícil la entrada del aire y que se puedan acumular secreciones que al final van a causar tos, mucha dificultad para respirar y algunas veces estas secreciones pueden infectarse generando en procesos infecciosos o progresando hacia neumonía. Ahí veíamos en nuestra información del principio de cómo se podía uno infectar con esta enfermedad. Dice que es un virus que también está en el aire. ¿Cuál es otra manera de que uno pueda padecer la bronquitis? Sí, la principal causa de la bronquitis es la infección y de las infecciones alrededor del 70 al 80% son por virus. Esos virus habitualmente circulan en épocas lluviosas, es decir que en el año tenemos varias épocas en lo que circula mucho más los virus y estas infecciones son más frecuentes, los casos. Como a mitad de año, entre mayo y junio, y luego en un periodo de octubre y noviembre son los picos mayores de bronquitis aguda en el país. También mencionábamos que afectaba principalmente a los niños y a las personas también mayores de 65 años. ¿Por qué? Bueno, porque en los menores de 5 años los pulmones todavía no son totalmente completos, no se han desarrollado al 100% de su capacidad y eso los hace más proclives a que cualquier virus o cualquier cambio ambiental pueda generar inflamación a nivel bronquial. Y en el caso opuesto, los pacientes mayores de 65 años empieza un proceso natural de envejecimiento pulmonar donde se afectan algunos mecanismos de defensa pulmonar y eso hace más propenso a que una persona mayor de 65 años contraiga infecciones o haga inflamación de los bronquios. ¿Podemos decir que una bronquitis es una gripa mal cuidada? Ocasionalmente esto puede pasar. Lo que pasa es que los síntomas de bronquitis y los del resfriado común o la gripa tienden a ser similares. Ocasionalmente, cuando no tomamos todas las medidas necesarias para un cuidado adecuado de la gripa, esta progresa y puede generar no solo bronquitis, sino lo más grave es neumonía. Cuando una persona ya tiene esta enfermedad, ¿cuáles serían esos síntomas de alerta para uno acudir a un especialista o a una sala de urgencias? Sí, los síntomas más comunes de la bronquitis es malestar general, dolor de cabeza, hay mucho moco y sensación de congestión nasal. Adicionalmente puede haber dolor y malestar en la garganta y los pacientes tienen muchísima tos, algunas veces con expectoración. Esa expectoración es variable, puede ser de cualquier tipo. A veces la expectoración es hialina, que es un color transparente, pero en ocasiones puede volverse amarilla o verde. Y asociado hay dificultad para respirar, dolor en el pecho y ocasionalmente hay fiebre. Como ustedes ven, muchos de estos síntomas se parecen a los de una gripa. Eso es lo que le iba a Entonces la decir. pregunta sería, ¿en qué momento uno debe consultar? Debe uno consultar cuando los síntomas después de 48 horas, en vez de estabilizarse o mejorar, empeoren, cuando haya demasiada tos que genere dolor en el pecho, cuando haya mucha dificultad para respirar, cuando haya fiebre que no cede después de un periodo de 2 días y en aquellos casos donde empieza a ser notoria la dificultad respiratoria. ¿Cuáles serían quizás esos casos de alerta donde esa enfermedad se vuelve aguda o crónica? Los 3 síntomas más importantes serían y más relevantes sería la dificultad respiratoria, es el síntoma clave. Si usted se siente con mucha dificultad respiratoria, hay que consultar a un servicio de urgencia. Lo otro es la fiebre que persista por más de 2 días y en aquellos casos donde la expectoración cambie de un color hialino o a un color amarillo o verdoso, porque en ese caso puede indicar que hay una infección y que requiere posiblemente un tratamiento antimicrobiano. ¿Cuáles serían también esos tratamientos que existen para tratar esta enfermedad? Bueno, lo primero son tratamientos para los síntomas. El manejo inicialmente es sintomático, entonces uno toma un analgésico para disminuir el malestar general, el malestar de garganta. Ocasionalmente puede tomar antitusivos con el objetivo de mejorar la tos y expectorantes para mejorar las secreciones y hacer que éstas sean más fáciles de expulsar. Y normalmente cuando ya hay otros síntomas que indican infección, pues hay que consultar para hacer algunos exámenes, entre esos radiografías,
toma de gases arteriales y de hemogramas para descartar que no haya infección. En caso tal de que haya infección, se recomienda tratamientos con antibióticos. Doctor, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenas tardes, con Luisa. Hola Luisa, ¿cómo te va? Luisa, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su pregunta respecto al tema? Mira, lo que pasa es que tengo un niño pequeño, lo llevé al médico y el médico le mandó unas nebulizaciones. Mi duda es, él ya tiene bronquitis por estas nebulizaciones que le mandó el médico, es que no fue claro el momento de que yo lo llevé. Luisa, ¿tú podrías repetirnos la pregunta, por favor, que no alcanzamos a escucharte? Claro que sí. Mira, es que tengo un niño pequeño, lo llevé al médico y el pediatra le mandó al niño nebulizaciones. Quería saber si ya por esto el niño tiene esa enfermedad, bronquitis. Bueno, doctora, Luisa, adelante. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. La bronquitis es una definición clínica, es decir, que con los síntomas uno hace el diagnóstico. Parte del tratamiento es el manejo con broncodilatadores. Esos broncodilatadores, su función es abrir los bronquios, facilitar que entre el aire y con eso adicionalmente mejorar la salida de las secreciones que se acumulan. En los niños, sobre todo, es muy importante las micronebulizaciones porque les ayuda a abrir muchísimo más las vías respiratorias, como ellos todavía no tienen una capacidad para utilizar los inhaladores que requieren una coordinación bastante importante para que el medicamento llegue realmente a los bronquios. Entonces en ellos se prefiere el uso de las nebulizaciones para mejorar esos síntomas. Muchísimas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Ahí está esta pregunta y esta duda que ya está resuelta por parte de nuestro especialista en el día de hoy. Doctor, ¿la bronquitis siempre necesita hospitalización o se puede manejar desde casa? No, no siempre necesita hospitalización, pero antes de decir cuáles serían los criterios para hospitalizar, es muy importante reconocer que es una afectación que puede generar potencial riesgo si uno no toma las medidas adecuadas. Entonces, cuando un paciente tiene bronquitis, es importante el reposo, es importante buena alimentación, que se hidrate adecuadamente. Esto implica que probablemente pueda darle reposo al sistema respiratorio y que los síntomas mejoren más pronto y que sea menos contagiante para el resto de la población. ¿Cuáles son los criterios para hospitalización? Aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria marcada, los que no saturan adecuadamente respirando aire ambiente o los que tienen infecciones con criterios de severidad o aquellas personas que tienen otras comorbilidades, enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas de base principalmente. Hablábamos también que este virus también se encuentra en el aire y que obviamente podemos en cualquier momento vernos afectados por esta enfermedad, o sea que no existe ninguna prevención para la bronquitis. La prevención la hacemos una vez tenemos la afectación. No hay ninguna medida de salud pública diferente a la higiene de tos que nosotros podamos emplear para prevenir esta enfermedad. Digamos que cuando uno toma aire, allí puede inhalar microorganismos y muchos agentes contaminantes. Entonces digamos que el pulmón y los bronquios siempre está expuesto al ambiente. Entonces la mejor forma es tener higiene de la tos, que significa taparse la boca mientras tose, idealmente entre el brazo y el antebrazo. Lavarnos las manos. Y lavarnos las manos. Diagnóstico de la enfermedad, doctor. Cuando yo llego, quizás con estos síntomas, ¿cuál sería el paso a seguir del especialista? Bueno, inicialmente nos enfocamos en los síntomas. Los síntomas determinan si hay o no bronquitis. Cuando uno tiene bronquitis, lo más importante es evaluar cuál es el riesgo de neumonía o si concomitantemente ya el paciente cursa con neumonía. Entonces es importante la evaluación al examen físico, que no haya agregados a la revisión pulmonar, y adicionalmente algunos exámenes que nos ayudan son la radiografía de tórax y algunos exámenes de sangre que nos permiten evaluar el compromiso a nivel bronquial y si hay o no algún grado de infección. Tenemos otra llamada, doctor. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Carolina. Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿De dónde nos llamas? De Bogotá. ¿Cuál es su pregunta, Carolina? Lo que pasa es que yo tuve bronquitis mis primeros 12 años de vida. Luego se me pasó, pero me da gripa repetitivamente.
Y después de la gripa, no sé si tenga que ver que pueda desarrollar alguna otra enfermedad más grave después de haber tenido bronquitis y que me da gripa muy seguido, y aparte ahora tengo rinitis y cuando me da gripa me da otitis. ¿Tiene que ver por ese antecedente de bronquitis o será algo más, o estaré propensa a adquirir una enfermedad mayor? Hola Carolina, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante, y tocas un tema que es fundamental. Hay dos tipos de bronquitis con relación a la duración de los síntomas. Hay una bronquitis aguda, a la cual casi todos en algún momento de la vida sufrimos. Esa bronquitis aguda, una vez resuelve, habitualmente no deja ninguna secuela pulmonar. Y hay otro tipo de bronquitis que es... ¿La crónica? La bronquitis crónica, que es aquella que dura más de 2-3 meses. Esta da principalmente en pacientes que han fumado, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que han tenido exposición a muchos contaminantes ambientales. Entonces, con la parte de tu primera pregunta, es poco probable que la bronquitis que tuvo a los 12 años esté generando repercusiones en su salud en este momento. ¿Qué pasa? Que concomitantemente de la bronquitis pueden haber otras afectaciones, sobre todo de tipo alérgico, como la rinitis alérgica, como la sinusitis crónica o como el asma, que hace que los pacientes concomitantemente tengan síntomas respiratorios a repetición. Eso significa que cuando tenemos síntomas respiratorios a repetición, gripas a repetición o bronquitis, es necesario descartar que no haya enfermedades del tracto respiratorio superior como rinitis, sinusitis o enfermedades del tracto respiratorio inferior como asma. Eso es lo más relevante e importante para tener. Entonces, lo que te recomendaría es que hay que hacer una evaluación profunda para descartar que no haya concomitantemente asma y que esta sea la causante de todos esos episodios a repetición. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Doctor, si yo tengo un episodio de bronquitis, ¿puede volver a repetirme esa enfermedad? Sí, sí se puede volver a repetir. Normalmente cuando uno tiene bronquitis tiene una fase aguda de síntomas que habitualmente van hasta 7, 1 o 2 semanas máximo. Posterior a eso, la persona o resuelve la bronquitis o puede tener alguna de las complicaciones, que fundamentalmente son infección o que progrese hacia una complicación pulmonar como neumonía. Sin embargo, una vez que se resuelve, la vía respiratoria queda muy inflamada y queda con alteración en la estructura, y hasta que eso no se recupere, el paciente es muy propenso a tener una recaída, y es por eso que se recomienda que tenga muchísimas medidas de prevención y adicionalmente que debe tratar de mantener un ambiente, reposo y aislamiento, sobre todo de personas que también estén con síntomas respiratorios. ¿El clima también tiene que ver para nosotros desarrollar este tipo de enfermedades? Muchísimo, de dos formas. Primero, cuando hay mucha contaminación ambiental, es un factor de riesgo para tener bronquitis, para que la bronquitis no resuelva o para tener complicaciones. Y lo otro es los cambios de temperatura, cuando se expone a aire frío. Ese aire frío, que es o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, genera demasiada resequedad en las vías respiratorias, y esto lleva a que haya un aumento de la inflamación y que genere los síntomas de bronquitis. Por eso también es muy importante usar ropa adecuada si estamos en un clima frío. De pronto algunas cosas nos pueden ayudar, quizás tapando nuestro cuello, usando el tapabocas. Sí, las medidas más importantes es tratar de no exponerse a aire frío. Entonces, si no es una situación de urgencia, no salir o muy temprano en la mañana ni muy tarde en la noche. La persona siempre tiene que estar abrigada, y en ciudades como Bogotá es muy importante porque el clima varía mucho. Entonces a veces la gente sale a las 2, 3 de la tarde y ve el sol y no se abriga, pero en media hora cambia mucho el clima. Entonces es importante abrigarse. La zona que debe estar abrigada idealmente es la zona de la garganta. Aquellos que hacen ejercicio y que montan en bicicleta o trotan, es importante que en esos episodios, cuando estén en recuperación, usen una protección para evitar que la contaminación ambiental genere complicaciones. Y los pacientes que están afectados, es importante que usen tapabocas para disminuir la propagación en la casa, junto con el lavado de manos, que es la medida fundamental. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, invitando a todos nuestros televidentes a que no se muevan de sus pantallas, porque ya regresamos con más de Salud para Todos.
La infección respiratoria aguda es uno de los motivos frecuentes de consulta en los servicios de urgencia pediátrica. Cada vez más, la resistencia a los antibióticos y las condiciones climáticas hacen que más niños sufran de esta enfermedad. Asociado a esto, si hay condiciones preexistentes, es decir, enfermedades crónicas como el asma o algún otro problema pulmonar, puede ser que pacientes con una simple gripe se compliquen evolucionando a una enfermedad más seria como la bronconeumonía, que de acuerdo a su severidad puede causar la muerte. Es por esto que debemos estar bien informados sobre los signos de alerta para acudir a consulta y tratar este problema de manera oportuna. Con este objetivo tenemos invitados muy especiales que nos ayudarán a entender todo acerca de esta enfermedad. Bueno, doctora, ahí veíamos un tema también muy interesante y era el de las infecciones respiratorias. Creo que los más afectados son los niños. Le contaba un caso detrás de cámara al doctor y es que mi hijo apenas entró al jardín, enseguida empezó a sufrir de enfermedades respiratorias. Yo creo que este tipo de situaciones no se pueden evitar. Sí, es muy difícil, es muy prevalente. Tocando el tema de las infecciones respiratorias en Bogotá, en el año 2016 se tuvo un dato de 1.500.000 consultas por infecciones del tracto respiratorio superior y la mayoría afecta la población que tú decías, menores de 5 años y la población mayor de 65 años. Como decía anteriormente, es muy difícil prevenir las infecciones respiratorias. Las medidas más importantes son la vacunación temprana en los niños y en algunas personas susceptibles por encima de 65 años. Pero en el ambiente uno tiene contaminación, polvo y muchos microorganismos y el contacto a veces en el trabajo o en colegios o universidades hace muy fácil la propagación y es lo que ocurre, que cuando un niño es pequeño y está en el hogar con unas medidas ambientales muy adecuadas, protegido, pues habitualmente tiene una baja incidencia de infecciones respiratorias. Sin embargo, cuando va al jardín con otros niños, independientemente de su condición, habitualmente por el contacto con el ambiente y con otros niños generan una gran cantidad de infecciones. Doctor, hablemos un poco también de esos cuidados. Ya habíamos hablado de que es muy importante la prevención, el tema del lavado de manos, usar un poco el tapabocas, pero creo que también es importante llevar una dieta saludable, hacer ejercicio para prevenir este tipo de enfermedades. Sí, es muy importante el cuidado. Lo primero es que hay que guardar reposo. La población adulta joven, entre 20 a 40 años, habitualmente nunca sigue esta recomendación y como pueden tener síntomas no tan graves, ellos creen que pueden ir a trabajar a la universidad, pero esto lo que genera es propagación del problema porque hay diseminación de la afectación y esto conlleva a que expandamos el problema. Entonces un punto importante y clave es el reposo. El reposo no debe entenderse como quedarse quieto y en cama, sino que hay que hacer actividad física en ese reposo. La actividad física ayuda a un fortalecimiento de los músculos respiratorios y ayuda a que se drenen más fácil las infecciones, las secreciones. Entonces, ¿qué tipo de actividad física hay que hacer? Idealmente se sugiere la actividad física aerobia, caminar, trotar o montar bicicletas. Las personas que hacen entrenamientos en gimnasio se recomiendan que en el gimnasio puedan hacer actividades o que parte de la rutina que hacen en el gimnasio la hagan en casa de una forma aerobia, ejercicios de estiramiento. Si tienen ejercicios con bandas elásticas también lo pueden hacer. Con relación a la alimentación, es muy importante que la persona consuma líquidos orales de forma abundante. La bronquitis genera, y las infecciones del tracto respiratorio, deshidratación de las vías respiratorias, porque muchas veces los pacientes respiran por boca o como tienen que toser o como botan muchas secreciones, eso genera que haya deshidratación de las vías respiratorias que conlleva a que los síntomas sigan y aumenten. En ese sentido es importante tomar abundantes líquidos para mantener la vía aérea hidratada. Con relación a los líquidos es muy importante que no sean ni muy calientes ni muy fríos, porque tanto el calor como el frío van a estimular para que se produzca más tos e inflamación de las vías
respiratorias. Usted nos hablaba de las vacunas. ¿Existe alguna vacuna contra la bronquitis? Que creo que también lo hablábamos detrás de cámaras. No hay vacuna contra la bronquitis, lo que sí hay es vacuna contra la influenza. Las personas menores de 5 años y mayores de 5 años deben tener una vacunación anual contra la influenza. Esto no evita el 100% de los episodios gripales, pero sí evita que los episodios gripales que den sean menos graves. Es decir, hay una tendencia que si yo me vacuno contra la gripa no me va a dar gripa, eso no es cierto. Pero se disminuye la incidencia, es decir, que si yo voy a tener 3 episodios de gripa al año, tengo solo 1. Pero lo más importante es que lo que previene es que los episodios sean graves, es decir, disminuye la probabilidad de que yo tenga una infección grave o que tenga hospitalización o requiera unidad de cuidados intensivos. Y hay otra vacuna que utilizamos en algunas personas susceptibles, como aquellos que tienen enfermedades cardíacas o pulmonares avanzadas, que es la vacuna contra el neumococo. El neumococo es una bacteria que causa muchas infecciones, tanto de bronquios y de pulmones, y es la principal causa de neumonía en el mundo. Entonces, en los pacientes mayores de 65 años con algunas afectaciones cardíacas o pulmonares deben vacunarse contra neumococo. El hecho de que haya condiciones como trasplante, falla renal, no contraindica estas vacunas y se recomienda para mejorar los desenlaces en estos pacientes. Doctor, pues yo creo que también es muy importante decirle a nuestros televidentes pues que el virus de la gripa siempre va a ser como un virus diferente al que de pronto hayamos padecido en algún momento. Quizás hoy me da gripa, pero más adelante me da otra gripa porque es un virus totalmente diferente. Cuando a mí de pronto me da una bronquitis y de pronto me vuelve a repetir, ¿puede ser por un virus diferente de la gripa? Sí, totalmente de acuerdo. Normalmente, durante todo el año circulan varias cepas de un virus. En los periodos en los que tenemos invierno, que habitualmente es mayo, junio, octubre, noviembre, hay un incremento en la frecuencia de esos virus. ¿Qué pasa con los virus? Que tienen la capacidad de mutar. Es decir, que esta vez se presenta un virus con unas características, pero en otro periodo se presenta un virus con unas características diferentes. Y eso hace que engañen al sistema inmune, que engañen las defensas del cuerpo y que uno pueda tener una afectación. Entonces, sí es muy frecuente que de los episodios gripales que uno tiene durante un año, muchos sean causados por especies de virus totalmente diferentes. Doctor, si una persona también sufre de asma, sufre de este tipo de enfermedades que también tienen que ver con la respiración, ¿está más propensos a desarrollar una bronquitis? Sí, totalmente de acuerdo. Las personas que tienen asma tienen un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias de cualquier tipo, gripa, bronquitis o neumonía. Entonces estos pacientes tienen que mantener mucho cuidado de no estar mucho tiempo en contacto con personas que tengan muchos síntomas respiratorios, cuidarse de las variaciones ambientales, protegerse del agua lluvia y tener una actividad física regular y medidas de alimentación adecuadas para disminuir la probabilidad de afectaciones respiratorias. ¿En qué momento de una bronquitis puede también verse un afectado precisamente nuestros bronquios, que es el principal órgano, y los pulmones? O sea, ¿en qué momento se vuelve ya una enfermedad crónica? Después de 2 meses de padecer los síntomas, uno tiene que prender las alarmas que probablemente este paciente tenga bronquitis crónica. A veces tenemos alteraciones estructurales en los bronquios que no nos hemos dado cuenta, o en los pulmones, por infecciones previas o porque hemos estado expuestos a agentes ambientales o porque de pronto adquirimos una bronquitis por un agente infeccioso que puede dañar de manera permanente las vías respiratorias. ¿Quiénes están más propensos al desarrollo de síntomas o afectaciones de bronquitis crónica? Aquellos pacientes fumadores o aquellos pacientes que han trabajado con irritantes pulmonares. ¿Cuáles son irritantes pulmonares? Todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción. Allá hay materiales como el sílice que las personas lo inhalan y produce inflamación crónica de los bronquios. Entonces es importante todas las personas en actividades industriales o en construcción de obras que tengan todas las medidas de higiene, que no solamente es el casco, sino es la protección con mascarillas de alta eficiencia. Bueno, doctora, hasta ahora también vamos a atender otra llamada. Nos llama Roberto, precisamente desde la ciudad de Bogotá. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Roberto, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu pregunta acerca del tema? Bien, gracias. Mi pregunta es, doctor, si alguna persona que sufre de algún problema respiratorio
¿existe alguna clase de ejercicio o algo que lo pueda hacer él mismo como terapia en la casa o algo así? Ok, sí. Las personas que tienen afectación respiratoria pueden hacer la actividad física regular que hace una persona que no la tuviera. Eso depende de la intensidad del grado de afectación pulmonar que tenga. Las pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y ha comprometido la función pulmonar de una forma importante, esa persona se recomienda que la intensidad sea menor, pero las metas son lo mismo, prevalecer el ejercicio aerobio, trotar, caminar o montar bicicleta, y la duración entre 45 minutos o 1 hora diaria. Cuando hay más afectación, habitualmente se puede hacer ese mismo ejercicio, pero en menor tiempo. Y asociado hay un tipo de terapia para estos pacientes que se llaman terapias de rehabilitación pulmonar, que son una serie de ejercicios dirigidos y guiados habitualmente por un neumólogo o por terapeutas respiratorias o físicos, en los que se intenta fortalecer los músculos respiratorios y se enseña cómo optimizar la respiración. Entonces hacen ejercicios respiratorios y ejercicios que van tendientes a mejorar la función muscular, pero habitualmente los hacemos inicialmente guiados en unos centros de atención, y después sí los pacientes lo siguen haciendo toda la vida. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, doctor. Y a usted que hablaba de ejercicio, sería bueno de pronto que nos enseñara algunos para que nuestros televidentes también lo puedan hacer desde casa, no sé, para mejorar nuestra respiración, algunos ejercicios respiratorios que les puedan servir también. Sí, digamos que lo primero es la técnica respiratoria. La idea es tomar aire fuerte y mantener durante unos segundos el pulmón con todo el aire dentro. Eso ayuda a fortalecer sobre todo el músculo diafragma y algunos músculos que están entre las costillas, que se llaman intercostales, que ayuda a que uno tenga una disminución de las resistencias, que entre el aire con más facilidad, y eso mejorará el desempeño de los pulmones. Otro ejercicio es tomar aire fuerte y botarlo, pero con los labios fruncidos. Eso ayuda también a mejorar la respiración. Y algunos ejercicios de toda la cintura escapular, donde uno puede hacer estiramientos de los brazos, levantando los hombros así, y eso genera que podamos tener una mejoría en los músculos, tanto interescapulares como en los músculos intercostales, y que ayude a mejorar la función de los mismos. Ya sabemos también todos los beneficios del agua. Hay muchas personas que toman mucha agua. ¿El agua nos ayuda a eliminar? El agua no ayuda tanto a eliminar toxinas como de la parte respiratoria, como cuando uno tiene en otros sistemas del cuerpo, pero sí ayuda a mantener la hidratación, ayuda a mejorar el transporte de oxígeno, porque se hidrata también la sangre, se mejora la entrega de oxígeno a otras partes del cuerpo, y disminuye en cierto grado el cansancio muscular, que es frecuente en estos pacientes. ¿En qué se diferencia el tratamiento que se le da a los niños y el tratamiento que se le da a los adultos para el manejo de la bronquitis? Bueno, en algunas medicaciones, hay algunas medicaciones que están contraindicadas en los niños en cierta edad. Una de esas medicaciones son los antihistamínicos. Los antihistamínicos se recomienda que no se den en menores de 2 años, porque tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al sistema nervioso central y producir muchos síntomas de somnolencia, que puede hacer progresión incluso hacia complicaciones más graves como coma, incluso cuando las dosis se sobrepasan. Entonces, los antihistamínicos, que son medicamentos que se usan mucho para mejorar el moco, para disminuir la congestión nasal y para mejorar el malestar de la garganta y la tos, en niños menores de 2 años no se deben prescribir, a menos de que sea bajo recomendación de un pediatra. Lo que hayamos hablado inicialmente, en los niños, dependiendo de la edad, menores de 3 años, se recomienda la terapia micronebulizada, porque el uso del inhalador a veces es muy difícil coordinar por parte del niño y por parte también de la madre, que no es fácil administrarle este tipo de medicación a los niños. Esas dos son las principales características que diferencian el tratamiento. En los niños hay una mayor proporción de infecciones virales, entonces nosotros utilizamos mucho menos antibiótico en los niños que en las personas adultas. ¿Pero se trata con antibióticos?
la bronquitis? En algunos casos. En algunos siempre. casos requiere antibiótico. En menos del 20% de los casos la bronquitis va a requerir tratamiento antibiótico. Y habitualmente los marcadores que le dicen a uno y que le alarman que la bronquitis puede tener un origen infeccioso es la presencia de fiebre que no cede, y lo segundo es los cambios de coloración de la expectoración. Cuando la expectoración se transforma de hialina a amarilla o verde, hay un riesgo altísimo de que pueda tener infección. Listo, doctor. Vamos a hacer otra pausa aquí, también invitando a nuestros televidentes a que se queden con nosotros, porque la verdad es que creo que es muy interesante este tema. Creo que todos los televidentes, las familias que nos están viendo en este momento, tienen que tener algunas pautas para saber manejar este tipo de enfermedades que en muchísimos casos, como ya lo decíamos, puede causar la muerte de la persona. Ya regresamos. La bronquitis es una inflamación en los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan el oxígeno a sus pulmones. Esta causa una tos que en forma frecuente presenta mucosidad. También causa dificultad para respirar, jadeo y presión en el pecho. Existen dos tipos de bronquitis, aguda y crónica. La mayoría de los casos de bronquitis aguda mejora en unos días, pero la tos puede durar varias semanas después de haberse curado la infección. A menudo, los mismos virus que causan el resfrío y la gripe pueden causar bronquitis aguda. Estos virus se propagan por el aire cuando alguien tose o a través del contacto físico. Por ejemplo, alguien que no se haya lavado bien las manos. La exposición al humo del cigarrillo, contaminación del aire, polvo y gases también pueden causar bronquitis aguda. Asimismo, las bacterias pueden causar bronquitis aguda, pero no tan seguido como los virus. La infección respiratoria o de las vías aéreas es una infección que surge en cualquier región del tracto respiratorio, alcanzando desde las vías aéreas superiores o altas, como las narinas, garganta o senos paranasales, hasta las vías aéreas inferiores o bajas, como bronquios y pulmones. Generalmente este tipo de infección es provocado por microorganismos como virus, bacterias u hongos de diversos tipos, provocando síntomas como coriza, estornudos, tos, fiebre o dolor de garganta, por ejemplo. Las infecciones respiratorias altas son las más comunes y suelen ser contagiosas, principalmente las causadas por virosis, que son fácilmente propagadas en sitios con aglomeraciones de personas como escuelas, guarderías o el autobús. Ya las infecciones bajas que alcanzan los bronquios y los pulmones suelen ser más graves y suelen atacar a personas que tienen más riesgo, como bebés, niños, ancianos y las personas con el sistema inmune comprometido. Volvemos con ustedes hablando de este interesante tema que es la bronquitis. Hemos hablado de los tratamientos, las causas de esta enfermedad, los cuidados que debemos tener para prevenirla, aunque obviamente hay muchas cosas que se nos salen de las manos, pero podemos hacerlo, como la buena alimentación, el ejercicio también. Podemos prevenir este tipo de padecimientos. Doctor, vamos a hacer conclusiones, recomendaciones para todos nuestros televidentes que están con nosotros. Bueno, lo más importante es reconocer los síntomas, ¿verdad? Y estar muy atentos a ellos. Entonces, recordar que la bronquitis es la inflamación de los bronquios y que causa tos, expectoración y mucho malestar en el cuerpo. Los síntomas de alarma que deben hacernos pensar en consultar es la presencia de fiebre, la presencia de dificultad para respirar y la expectoración que cambie de una expectoración hialina a una expectoración verdosa. Es importante durante los episodios de bronquitis usar tapabocas y hacer lavado de mano. Esas son las dos medidas más efectivas para disminuir la propagación. También guardar reposo, entendiendo que reposo hay que mantener la actividad física y manteniendo una hidratación adecuada y adicionalmente una alimentación también saludable. Y es fundamental evitar irritantes como humo de cigarrillo,
contaminación ambiental y los cambios bruscos de temperatura. Yo creo que también las personas que sufren de asma, como ya lo mencionábamos, son las más propensas a adquirir ese tipo de enfermedades, doctor. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que sufren de asma? Las recomendaciones es que probablemente hay que hacer un ajuste al tratamiento del asma, porque la bronquitis hace que los pacientes con asma puedan entrar en crisis. Entonces, de su tratamiento regular, probablemente hay que aumentar las dosis de los inhaladores o utilizar medicamentos antiinflamatorios especiales para evitar que los síntomas duren mucho o que compliquen el asma. Hay otra recomendación, doctor, que quiero que la voy a repetir aquí, que usted también nos las dio, y es que precisamente cuando salgamos ahora muy tempranas o salgamos ya después de las 5 de la tarde, salir muy bien abrigados. Yo creo que lo principal también, papitos, mamitas, los hijos tienen que tener sus vacunas al día, que es lo principal, cuidarlos en el tema de la alimentación, cuidarlos también cuando vayan a salir. Bogotá también es una ciudad de muchos cambios de temperatura y creo que es importante también tener en cuenta esos consejos. Sí, de acuerdo. Con los niños hay que tener especial cuidado porque habitualmente, como los pulmones son más pequeños y no están tan desarrollados, ellos son muy propensos a que se puedan tener complicaciones mayores. Entonces, todas estas medidas son mucho más importantes en los niños y se recomienda con ellos una vigilancia un poco mayor. Bueno, y los ejercicios de respiración que también usted nos dio también son muy claves. Creo que sería bueno volverlos a repetir un poco para que nuestros televidentes también allá en casa los hagan, ¿no? Sí, digamos que un ejercicio es tomar aire profundo, lo mantenemos un tiempo y luego exhalamos. Y el otro ¿Podemos hacer esos ejercicios de pie? Sí, claro. Nada. Sí, podemos tomar aire. Ve, yo me bajo de acá un poquito. Y otro que también es tomar aire profundo y exhalarlo muy suave con los labios entrecerrados. Esos dos ejercicios son los más importantes para garantizar el fortalecimiento de la respiración. Lo podemos repetir de 3 a 5 veces en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay algo también muy importante, doctor, y que cabe resaltar. Consultar al especialista, por Dios, no hay que automedicarnos, no hay que quizás buscar, yo sé que los remedios de las abuelas muchas veces son los que nos ayudan, pero creo que cuando son ese tipo de enfermedades ya agudas o crónicas, lo más importante es acudir con un experto. Sí, de acuerdo. La automedicación no es lo recomendable porque puede mejorar los síntomas, pero la inflamación puede seguir oculta y cuando nos demos cuenta pueden haber procesos más graves como neumonías u otro tipo de afectaciones. Por redes sociales precisamente nos hablaban de ese tema, doctor, y voy a hacer la pregunta. Dice nuestra televidente Mariela que ella hace infusiones en su casa de laurel, limón, creo que me recuerdan el otro ingrediente que lo hace, y miel. Este tipo de remedios caseros ¿nos pueden ayudar, sí o no? Hay algunos productos popularmente conocidos que sí logran ayuda. ¿Cuáles son esos productos? Habitualmente eucalipto, el propóleo, el sauco y la miel. Cuando uno tiene esto, ¿qué puede hacer? Puede hacer infusiones o puede hacer vaporizaciones, es decir, uno puede mezclar estos componentes en agua, hervirla y inhalar el vapor que esto genera. Es más útil y más efectivo que hacer y tomar las bebidas. Doctor, ¿cuáles serían también esos datos para que la gente que quiere consultar, que quiere también llegar a usted para tratar este tipo de enfermedades respiratorias lo pueda conseguir? Sí, estamos en la clínica de Marley, en el consultorio 212, el teléfono es 343-6600, extensión 1279. Allí cualquier duda, cualquier inquietud, bienvenida y a la orden y a sus servicios siempre. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Usted es especialista, neumólogo. Gracias por todos esos datos e información que nos dio, que creo que son muy importantes para tratar este tipo de enfermedades, para prevenirlas. ¿Cuáles serían también ese tipo de pasos a seguir para los tratamientos y tratarlas? Ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de este espacio de salud para todos. Recuerden nuestra cita el lunes a las 2 de la tarde, solo aquí por Telamida Internacional. Nuevamente gracias. Dios los bendiga. A ustedes muy amables por la invitación. Buena tarde.